Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar nuestra Raspberry Pi con un módulo CPX FB36. Es el primer módulo que se muestra aquí en la pantalla a través de Ethernet IP. Vamos a utilizar dos métodos, por EDS y también utilizando un módulo genérico que vamos a agregar en códesis. Entonces, si ustedes tienen un equipo parecido que se comunique por Ethernet IP, también les puede servir este video para tomar algunos tips de cómo darlo de alta si no tienen el archivo EDS. Muy bien, el nodo CPX FB36 en combinación con un terminal CPX sirve para la comunicación como estación participante en redes con los protocolos Ethernet IP o Modbus TCP. Nosotros lo vamos a utilizar como Ethernet IP. Tal vez en un video posterior lo podamos dar de alta como Modbus TCP. Ok, y para hacer esta configuración que necesitamos, bueno, aquí esta es la vista principal de nuestro nodo. Tenemos los indicadores de LEDs aquí en la parte superior derecha. También tenemos las conexiones de red X1 y X2. Este es un cable M12 y del otro extremo tenemos nuestro RJ45 al que lo podemos conectar a un switch. Tenemos los interruptores DIL. Aquí tenemos un par en la parte superior izquierda, otro par en la parte superior derecha y por último tenemos uno en la parte inferior que es para indicar la IP. Y bueno, aquí vamos a ver los interruptores. Tenemos el interruptor DIL 1, el DIL 2 y el DIL 3. El DIL 1 aquí nos dice el primero, el 1.1, que viene siendo nosotros lo vamos a configurar como apagado porque lo vamos a utilizar como módulo remoto. El DIL 1.2 también lo vamos a tener apagado porque vamos a utilizarlo como Ethernet IP. El DIL 2 aquí vamos a utilizarlo también apagados. En caso de que ustedes requieran tener una interfaz de diagnóstico, pues utilizarlo como ustedes requieran, aquí dependiendo encendido o apagado. Eso ya dependerá de la necesidad de cada quien. Nosotros ahorita para las pruebas vamos a dejarlos apagados. Y por último, en el último DIL, el DIL 3, con ese nosotros podemos elegir la IP. Digamos que por default es 192.168.1 y podría tomar el valor que nosotros coloquemos aquí en combinación. Es un valor, digamos que binario, y al final tenemos un decimal el cual se colocará en esta parte. Si ustedes lo ponen todo en cero como aparece aquí, pues lo podemos nosotros configurar desde algún software, por ejemplo el bootdp de Allen Bradley o desde el FMT de Festo Maintenance Tool. Es un software que también vamos a utilizar ahorita, y desde ahí ustedes pueden asignarle una IP y deshabilitar el DHCP para que tenga una IP fija. Ok, y bueno, ya por último la comunicación la vamos a hacer así. Aquí tenemos un router o un switch, tenemos nuestra laptop, la Raspberry Pi 4 con la IP 192.168.0.200 y nuestra CPX FB36. Yo ya le asigné una IP 192.168.0.60. Ok, entonces vamos a ver un pequeño video en el que les voy a mostrar la CPX y después pasaremos a la configuración. Bueno, aquí tenemos nuestra CPX. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos nuestro módulo, nuestro nodo CPX FB36, como lo veíamos en la presentación. Aquí está el módulo y también aquí están pues los LEDs que comentábamos, nos indica el estado. Este conector, este puerto M12 se utiliza con una interfaz de mantenimiento. En este caso nosotros podemos utilizar el software FMT y conectarnos directamente ahí. También tenemos aquí pues los dos conectores M12. Este cable termina en RJ45 y es el que nos permite la comunicación por Ethernet. Tenemos los DIL, si se fijan todos están apagados, digamos en off. El DIL 1, el DIL 2 y en el DIL 3 también todos los bits están apagados. Entonces nosotros podemos configurar una IP estática. Ahorita vamos a ver desde FMT. Tenemos este otro módulo, 8 entradas, 8 salidas. Aquí tenemos conectado un sensor y también aquí tenemos conectado un relevador. Aquí nada más mencionar, por ejemplo, aquí tengo este sensor. Yo aquí lo activo. Vean cómo se activa nuestra entrada.
y la salida, voy a activar todas las salidas y también las de este lado tenemos las electroválvulas. Tenemos electroválvulas dobles, aquí podemos ver son de 3 vías, 2 posiciones. La idea es que en un futuro pues hagamos algunas prácticas con algunos pistones neumáticos. Y de este lado aquí nada más mencionar, tenemos la interfaz. Nosotros ahorita tenemos seleccionado un 8. Esto significa que tenemos acceso a 32 salidas. Aunque nosotros físicamente no tengamos 32, digamos, podríamos decir no 32 válvulas, 16 válvulas, solamente tenemos estas que estamos aquí viendo. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, podría decir así. Entonces no tenemos acceso a todas, pero como quiera nos permite hacer esa selección sin marcarnos error. De este lado también tenemos nuestra Raspberry Pi y como ahorita yo ya estoy comunicado, le voy a mandar encender todas las salidas que están de este lado y también nuestras electroválvulas. Entonces la idea es mostrar cómo se hace todo esto desde cero con la Raspberry Pi. Y aquí vean también nuestro relevador se acaba de encender. Aquí nada más mencionar, esta es la configuración, esto está en el manual. Por ejemplo, aquí tenemos CPX de 8 entradas, 8 salidas. Este es nuestro módulo. Y en sí la interfaz viene siendo esta, que son como tipo clema. Aquí nosotros estamos conectando el sensor. La entrada 1 va al 1.2 y la salida 1 va al 5.2, como pueden ver aquí. Ok, ahí nada más para que lo tengan como dato. Y ahora sí vamos a pasar a realizar la configuración y pues mostrarles cómo hacer la comunicación entre estos dos dispositivos, nuestro nodo CPX FB36 y la Raspberry. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver ya creamos un proyecto. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es Codesys 3.5 Service Pack 16. Nombramos nuestro proyecto como CPX FB36. Elegimos el dispositivo Codesys Control for Raspberry Pi SL y pues elegimos Ladder como nuestro lenguaje de programación de nuestro programa principal. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es agregar un adaptador de Ethernet. Aquí le ponemos agregar el dispositivo, después aquí en Ethernet. Aquí nada más mencionar, yo voy a elegir esta opción, habilito mostrar todas las versiones y elijo 3.5.16. Después le doy clic aquí a Ethernet y de igual manera elijo el, aquí debe ser escáner, vamos a usar un escáner y voy a elegir la 3.5.16. Aquí le pongo agregar el dispositivo, ok. Y por último, nosotros aquí tenemos que elegir nuestro equipo. Pero si ustedes aún no lo tienen, yo aquí ya lo tengo, yo ya lo agregué. Si ustedes no lo tienen, pues les voy a mostrar cómo hacerlo. Tenemos que ir acá desde Google, usted o el buscador que ustedes prefieran, Festo Portal de soporte técnico. Y aquí ustedes ponen CPX FB36, le dan clic aquí en buscar, después se van aquí a software. Y en esta parte está Ethernet IP EDS. Aquí ya ustedes lo descargan. Yo ya lo descargué, ya lo tengo aquí. Aquí está nuestro archivo EDS. Se descarga digamos comprimido y ustedes lo deben de descomprimir. Y también les recomiendo instalar, descargar este software Festo Maintenance Tool. Aquí lo voy a poner CPX Festo Maintenance Tool. Yo ya lo instalé. Yo les recomiendo que lo tengan porque ahorita nos va a servir para saber los elementos que tiene nuestro equipo. Lo voy a dejar por lo pronto ahí. Y bueno, hasta ahí estamos bien. También les recomiendo aquí en documentación para el usuario, vean también el archivo de documentación resumida o la descripción. Este es este archivo. Ahorita también nos va a servir cuando lo configuremos de manera como módulo genérico. Ok, bueno, vamos a regresar a Codesys. Aquí estamos en Codesys. ¿Cómo instalamos este archivo? Bueno, ya lo descargamos. Ahora vamos a ir aquí a repositorio de dispositivos. Le ponemos aquí en instalar. Y vean aquí, yo ya tengo seleccionada, digamos, la carpeta. Ustedes la van a buscar, la seleccionan, le ponen en abrir. Y aquí vean cómo ya se instaló. Aquí le ponemos en cerrar. Ok.
ahora sí, volvemos aquí, damos clic derecho, le ponemos agregar el dispositivo y lo vamos a colocar. Aquí debe de ir Remote IO, está también la de Remote Controller, ustedes elijan Remote IO y aquí le ponemos agregar el dispositivo. Aquí le vamos a poner encerrar. Muy bien, ahora vamos a darle antes de esto tenemos que darle doble clic aquí a nuestro dispositivo para elegir nuestra Raspberry. Aquí ya tenemos nuestra Raspberry. Ok, le vamos a cargar nuestro proyecto. Antes de continuar, ahí está ya nuestro proyecto cargado. Aquí ya nomás lo ponemos en run y pues vean cómo está en falla nuestro CPX FB36. Entonces nos vamos fuera de línea. Ahora que tenemos que configurar aquí en Ethernet, tenemos que asignar una interfaz. ¿Cuál va a ser esta? Pues la de nuestra Raspberry Pi. Recuerden que es 192.168.0.200 su IP. Aquí le damos OK y ahora le damos doble clic aquí a Ethernet IP Scanner. Aquí vamos a seleccionar esta opción, restablecer conexiones automáticamente. Muy bien, y ahora pasamos a la parte de abajo, colocar la IP de nuestro equipo. Ahora, ¿cómo sello la IP de mi equipo? Por eso yo les recomendé bajar este software CPX FMT. Con este software ustedes pueden establecer conexión con su nodo de FB36, obviamente poniendo todos los DIL 3, todos los bits en 0, todos los switch. Aquí le ponemos siguiente. Yo, como ya estoy conectado, pues me aparece esta opción. Yo aquí le pongo buscar como quiera. Vean, aquí aparece la IP. En caso de que ustedes quieran cambiar la IP, le pueden poner aquí set IP y también la pueden cambiar. También pueden poner aquí habilitar el DHCP, o si lo quitan, deshabilitan el DHCP y colocan esta IP fija. Ok, aquí le damos en OK, le damos en OK. Por lo tanto, la IP que tiene ahorita es 192.168.0.60. Le damos en siguiente, después le damos en finalizar. Ok, y este software, como pueden ver, nos dice lo que tenemos físicamente. Aunque aquí, como recordarán, tenemos nuestro nodo, un módulo de entradas y salidas y teníamos nada más 3 válvulas. Pero como les había comentado, nosotros en el switch de aquí teníamos seleccionado un 8, por lo tanto para el sistema es como si nosotros tuviéramos pues todas estas válvulas, 16 válvulas. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente tomar nota de la IP y regresamos a Codesys. Aquí ponemos ahora un 60, es la IP. Y importante, aquí en conexiones nosotros debemos de modificar esta conexión. Aquí nosotros debemos de indicar la cantidad de bytes de entradas y salidas que tenemos. En este caso, ¿cómo lo podemos saber? Podemos ir aquí a este software y vean lo que nos dice aquí en la parte de abajo. Tenemos un byte de entrada y 5 bytes de salida. Ok, entonces, ¿por qué tenemos uno de entrada? Pues aquí nada más tenemos 8 entradas digitales y ya no tenemos nada de entradas. Recuerden que no tenemos diagnóstico en el FB36, por lo tanto solamente tenemos un byte de entradas, y de salidas aquí tenemos un byte más 4 bytes de salidas, que vienen siendo las que están aquí. Recuerden, 4 por 8, 32, que es lo que habíamos dicho que significaba el switch posicionado en un 8. Ok, entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es colocar aquí, vamos a colocar vienen siendo nuestras salidas. Aquí le ponemos un 5 y estas nuestras entradas. Aquí le ponemos un 1. Ok, y ahora si le damos aquí en aceptar, ahora vamos a cargar nuestro proyecto, le ponemos que sí y vamos a ver si nos funciona. Aquí le ponemos en play y vean cómo está en verde, y también nuestra CPX FB36 está en verde. Muy bien, ahora cómo podemos ver el estado y también escribir las salidas. Vamos a ir aquí a Ethernet IP asignación. Aquí vamos a esta parte. Solamente vean que no podemos ver los valores actuales, tenemos que modificar este dato aquí. Para eso tenemos que irnos fuera de línea. Aquí le ponemos activado 1, nos volvemos a ir en línea, le damos aquí en aceptar y ahora sí nosotros podemos ver el estado actual, podemos monitorear ese estado de nuestros equipos. Ok,
Entonces aquí, por ejemplo, si yo activo el sensor, vean, aquí yo voy a poner la camarita aquí en la parte de abajo, yo ahí estoy activando la entrada. Vean cómo también estoy recibiendo un 1 en el IB0, aquí en este que está aquí. Voy a ponerlo aquí, ok, ahí pudieron ver el estado actual de nuestras entradas. Ahora vamos a activar las salidas. Vamos a activar aquí, vamos a darle 255 y vean cómo se activaron todas nuestras salidas. Bueno, esto lo voy a poner aquí a la derecha, ok, y ahora vamos a hacer esto un poquito para acá, y a también vamos a ponerle 255 y vean cómo se entienden también nuestras válvulas. Lo que habíamos visto en un inicio, ahora lo estamos haciendo nosotros también, pero ya explicado paso a paso. Ok, ahora vamos a ver el otro método en caso de que ustedes no tengan el archivo CPX FB36. Yo voy a quitar de aquí. ¿Y cuál es el otro método? Bueno, aquí agregar el dispositivo y vamos a poner un generic Ethernet IP. Nada más vamos a mostrar todas las versiones y en este caso yo voy a seleccionar 3.5.16. Le ponemos aquí en agregar el dispositivo. Solamente aquí el detalle, aquí vamos a ponerle también la IP60. Aquí en conexiones vean cómo no nos aparece nada. Esa es la ventaja de tener el EDS. Tenemos que agregar la conexión y tenemos que configurar todo esto desde cero, paso a paso se podría decir. Entonces toda esta información se supone que está aquí en el manual. Hay que meterse un poquito a detalle, a fondo, de dónde está toda la información que requerimos. Por lo pronto aquí tenemos las instancias. Aquí vamos a regresar aquí a Códesis y aquí ponemos configuración del ensamble, las salidas y también aquí tenemos las entradas. Entonces aquí nosotros debemos de colocar las instancias, pero vean cómo aparecen aquí. Aquí aparecen con decimal 101, 100 y 102. Por ejemplo, el primero que debemos de colocar es el 102, el de configuración arriba. Yo aquí le pongo calculadora y vamos a ver aquí, voy a poner 102 y el 102 equivale a un 66. Aquí ponemos un 66 entonces, y ahora en la parte de abajo pues es el de entradas, el de salidas es un 100. Entonces ahora vamos a poner aquí un 100, colocamos ahora un 100 y equivale a un 64. Y pues que es un 101 va a equivaler a un 65. ok, esta es la configuración de las instancias. Ahora todos estos datos, recuerdan, teníamos aquí del FMT 5 bytes de salidas y 1 byte de entrada. Por lo tanto aquí va un 5 y aquí tenemos solamente 1 byte de entrada. En configuración no tenemos un tamaño de configuración, el tamaño es 0. ok, y aquí en esta parte tenemos que colocar punto a punto, schedule fijo y 32 bits run idle, y después en esta parte lo único que tenemos que cambiar es schedule, y también en esta parte tenemos que poner datos puros. ok, ustedes aquí les estoy dando la idea nada más de que ustedes también, en caso de que no tengan el EDS, pueden hacerlo de esta manera. Lo importante aquí es que una vez que ustedes tengan las instancias y el tamaño, ya ustedes empiecen si no tienen la información, sería a prueba y error modificar estos datos. De verdad, así se los digo, sería como a prueba y error en caso de que no tengan el archivo EDS. Aquí le damos en aceptar y ahora sí nos vamos a ir en línea con nuestro equipo. Vamos a cargar nuestro proyecto. Ahí se cargó nuestro proyecto. Aquí le damos en play y vemos cómo se puso en verde y ya se puso en verde. Por lo tanto, también pudimos comunicar nuestra FB36 con un archivo genérico. ok, y aquí nos vamos otra vez a asignación de entradas y salidas. Bueno, tenemos que irnos fuera de línea, actualizar los valores, activado 1. Aquí le damos irnos en línea, ponemos aquí en aceptar y aquí vean, ahora sí estamos monitoreando el estado actual. Voy a poner esto del lado izquierdo
Aquí tenemos esto del lado derecho y pues yo voy a activar el sensor. Vean ahí cómo se activa nuestra entrada. Ahí disculpen, estoy teniendo un poquito de detalles con la cámara, pero espero que lo hayan visto. Ahora vamos a activar pues las salidas. Aquí por ejemplo le ponemos 255, igual que anteriormente lo habíamos hecho. Vean cómo se activan nuestras salidas. Aquí tenemos el relevador que les había comentado, aquí también se está activando. Vamos a apagarlas. Vean cómo ya se apagaron. Y ahora vamos a activar nuestras válvulas. Bueno, son estas de acá arriba, perdón. Ahí están activas, ok, ahí están activadas nuestras válvulas. Y pues lo que quiero que vean también es que nuestra Raspberry Pi, pues al final estos equipos trabajan a 24 volts. La Raspberry, como recordarán, pues trabaja a 5 volts. Estamos ya metiéndolas con equipos de ambiente industrial y eso es muy importante. La idea es que después nosotros utilicemos estas valvulitas para poder poder mover algunos actuadores, algunos pistones. Esa sería la idea en un futuro, hacer algunas prácticas con algunos elementos neumáticos, extender y retraer, algunas lógicas de que se mueva primero un pistón, después el otro, etcétera, modificar la velocidad, agregarle sensores, condiciones y todo eso. Pues la idea es la idea de conseguir esto también gracias a su apoyo, pues poco a poco pues le estamos invirtiendo para tener más equipos. Y en este caso pues primero conseguimos nuestra CPX, después conseguimos el FB36 y ahora pues ya conseguimos las válvulas. Entonces de a poco nos vamos haciendo de nuestro equipo para poder traerles más contenido a ustedes, también como agradecimiento por su apoyo. Pues muy bien, esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de su agrado. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Muy bien, muchas gracias y que estén muy bien.